Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, o reunión, o rapto. Ya le estoy dando las tres acepciones del original para que nos demos cuenta de que sí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Verso 2, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Entonces acá no hay ninguna duda que el día del Señor no se refiere a su segunda venida en gloria, sino que se refiere a el recogimiento o la reunión o el rapto. Habla precisamente del arrebatamiento. 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y acá donde vamos a hablar un poquito cómo es obvio que esto exige un proceso, y ese proceso es paulatino, como señal, muy diferente a el rapto, porque dijo el Señor, vendré como ladrón en la noche, ¿no? Y tenemos todas esas opiniones por escrita, mensajes del Señor, en donde va a ser sorpresivo. Resulta ser que da lugar la palabra de Dios a decirnos que lo de este inicuo no puede ser procesivo, no es algo paulatino, que aparece de la noche a la mañana. Ya vamos a ir entendiendo la idea, ¿no? Oponiéndose, versículo 4, levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Acá él ya está al mando como emperador, ¿no?, de todo el mundo en esos 7 años. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que está impidiendo? Ya lo hemos escuchado en un mensaje, el Espíritu Santo, y por ende nosotros que somos la iglesia. Bien, versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Ven, obviamente y nuevamente, paulatino, es un proceso. Ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide, nosotros, el Espíritu Santo. Y entonces, versículo 8, será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto será en Armagedón, o sea, cuando el Señor viene en gloria y viene a iniciar el milenio. Ahí es donde van a ir a parar él, el falso profeta, sin juicio alguno, al infierno directamente. Versículo 9 y último, aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, que es el texto que más nos va a interesar en esta mañana. Bien, todo esto tiene que arrancar forzosamente con un mensaje del capítulo 1 de San Lucas y del capítulo 21 de San Lucas, porque es como una copia, es otro enfoque nada más de San Mateo capítulo 24. Acá dice cosas que en San Mateo 24 no dice, hablando de señales, ¿no?
que San Mateo dice cosas que acá no dice. Una de ellas es San Lucas 21:11, donde dice: y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Este texto es fundamental, muy importante, porque se podía haber escrito también, en lugar de señales del cielo, señal en los cielos. Uno dice, bueno, eso no cambiaría tanto la doctrina. No, la doctrina no. Pero la forma de encarar el mensaje sí, obviamente. Porque una cosa es que si yo digo en los cielos, lo estoy circunscribiendo solamente de la luna para acá, o de la plataforma que tenemos dando vueltas sobre la Tierra para acá. O sea, estaríamos hablando solamente de señales en los cielos y estaríamos refiriéndonos a todo lo que dice antes, terremotos y esas cosas, todos problemas ecológicos y que se han ido multiplicando en todos los sentidos, en todos los aspectos. Pero sería muy corto nuestro mensaje si lo leemos de esa manera. Decimos grandes señales en los cielos, hasta puedo darle vuelta al mensaje de tal manera como lo hizo Eugenio Dayan y lo utilizó como base para predicar sobre los ovnis, ¿no? Sobre los extraterrestres. ¿Y quién le va a decir que no? Si él tenía la Biblia y decía, acá está. ¿Se entiende? Pero no. Si leemos como tiene que ser, de los cielos, del cielo, entonces viene de parte de Dios. Así que las señales, todas estas que figuran en San Lucas y que 21 y que figuran en Mateo 24, vienen de parte del cielo, vienen de parte de Dios, todas estas. Y dentro de esas señales, nosotros nos hemos mal acostumbrados a interpretar solamente aquellas que tienen que ver con estas cosas que nunca terminan de suceder. Y aunque sean cada vez más seguidas, ¿no? Como este último huracán, que de pronto estaba por pasar ya categoría 5, categoría 5, igual que como el terremoto fue categoría 8. Aumentémoslo un punto a esos fenómenos, ¿no? O 2, si lo aumentamos 2 no queda nada, ni con un terremoto, ni con un maremoto, ni con lo que sea, ni con una tormenta, no queda nada. Entonces nos acostumbramos a analizar solamente eso, entonces da lugar a que digamos, bueno, todavía falta, no estamos en algo muy grave todavía. Y bueno, ¿cómo lo vamos a pensar así? Es obvio que vamos a pensar así si lo analizamos así. Pero si vamos a otras señales, a señales del cielo, nos vamos a tener que meter en algo que no habla precisamente de lo que tenga que ver con el rapto, con el arrebatamiento, lo que tenga que ver con la primer venida del Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia, sino que realmente iríamos a como señal a la persona del anticristo. Ahí cambia todo, ¿eh? Cuando yo era joven nos inculcaban lo siguiente, y era: Israel es el reloj. Eso lo escuché varias veces, ¿eh? Es el reloj para ver cuánto nos queda para que venga a buscarnos el Señor. Pero resulta que Israel dejó de ser el reloj, porque como Israel va a ser en realidad la potencia que va a apoyar al anticristo, el anticristo en sí no es judío, desciende de
lo que quedó del Imperio Romano. Por eso es que dice la profecía que hay una cabeza del Imperio Romano que se muere y después resucita. En realidad es la forma monárquica de gobernar lo que resucita. Y el Imperio Romano es toda Europa, y el Imperio Romano somos todos nosotros, porque todos los americanos fuimos conquistados por los europeos. Así que entonces, no es que va a surgir el anticristo exclusivamente de Europa. Ojo, hay un montón de lados, ¿eh? Mírense una historia nomás, con mapas, ¿no? Aparecen en Discovery algunas de esas, de cuánto abarcaba el Imperio Romano, y nos vamos a dar cuenta que hay muchos lugares que ni hemos pensado que eran dominios. Obviamente no va a salir de los japoneses o de los chinos, ¿no? Sabemos ya de los lugares de donde no va a aparecer, pero el falso profeta es necesariamente judío, porque si no, no va a poder convencer al pueblo de Israel que el anticristo era o es el Mesías prometido, porque a eso apunta. Ahora, entonces, esto no puede aparecer de golpe. De ahí que entonces hemos leído bien en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y acá hay algo importantísimo, porque dice, aquel inicuo, vamos a repetir palabras ahora, ¿no? Cuyo advenimiento es según operación de Satanás. Operación de Satanás. No es hijo de Satanás. No es el bebé de Rosmarie, 1973, Roman Polanski. No. Es entonces una posesión de Satanás. Eso sí. Es alguien que va a estar completamente dispuesto a ser poseído, controlado, venderá su alma al diablo, como decía Narciso Ibáñez Menta, para aquellos que tenemos algunos años, pero sí va a ser poseído totalmente por él. Y le va a dar tal poder, porque dice con grande poder el apóstol San Pablo, que hará señales y milagros. Ahora, primero eso. Cuando hablamos de señales, ya señales significa en el original tanto señales como milagros. Podemos decir las dos cosas al mismo tiempo. Pero cuando decimos milagros, ¿no? Hay otra palabra ahí que significa prodigios y maravillas. ¿Y quién hacía grandes prodigios y grandes maravillas? El Señor Jesucristo. Así que entonces, ¿por qué va a ser grandes poderes y señales y milagros mentirosos? Porque eso no va a tener, va a ser un ilusionista, un mago, un mandrake, de ninguna manera. Las señales van a ser genuinas y verdaderas. Mentirosas, ¿por qué? Porque él se va a estar haciendo pasar por el Señor Jesús. Por eso es mentiroso. Por eso es que lo van a creer, lo van a adorar. Cuando aparezca entonces el anticristo, y que va a ir apareciendo como un río despacio, ¿no? Hasta que el Espíritu de Jehová levante bandera contra él, y él no se va a descubrir todavía hasta los 3 años y medio con el pueblo de Israel, porque ahí recién se van a dar cuenta que es un traidor. Miren, fíjense en ustedes la ceguera que va a tener el pueblo de Israel. Cuando en el templo, entonces, según Daniel, va a estar ¿quién? Siendo adorado. Algo que es abominable. Ahí recién. Pero mientras tanto lo van a adorar, lo van a querer. Le van a agradecer, porque si va a aparecer con tantos milagros y señales poderosas,
y no mentirosas en el sentido de la realidad. Todo lo que esté, ¿no?, de la atmósfera para acá, todo lo que esté, él lo va a tener que solucionar. ¿Cómo? No sabemos. Pero si hay un poder, se puede, ¿no? O el Señor Jesucristo no detenía de golpe las tormentas. ¿Cómo hacía? Porque tenía poder para ello. Pensemos un poquito en que si Satanás se puede transformar en ángel de luz, ¿qué significa? ¿Que se va a disfrazar bonito para que yo lo confunda? ¿Que se va a parecer al Señor Jesucristo, ¿no? Medio morocho, con pelo largo, con barba. No tiene nada que ver con eso. Se va a aparecer porque va a hacer milagros grandes, portentosos, prodigios y maravillas, tal cual lo hacía el Señor Jesús. ¿Quién no va a caer en esa trampa? Nadie, todo el mundo va a caer en esa trampa. Así que eso es lo que yo tengo que ir definiendo. Si realmente el principio de dolores, según el Señor Jesucristo, ¿no?, y da lugar a que la iglesia pueda ir captando, va a tener que ver con las señales que tienen que ver con el anticristo. Olvídense de que aumenten olor los terremotos, que haya una segunda Pompeya. No esperemos eso. No esperemos las otras cosas. Lo de los días de Noé. No esperemos, si ya estamos en todos esos días. Porque si miramos todo eso, vamos a ver que muchas ya están cumplidas. Entonces, ¿qué señal me queda? Tiene que haber una señal, porque cuando estas cosas comenzaran a hacerse, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué cosa? Las que tienen que ver con el anticristo. Así que ahí fijemos nuestra morada. ¿Quién puede empezar a aparecer? Hay gente que cree que la iglesia va a atravesar una parte de la gran tribulación. De ninguna manera, porque no se puede manifestar el inicuo hasta que no se vaya el que impide. Y fíjense que a Satanás hay que echarlo, porque hasta el momento sigue siendo el acusador de nuestros hermanos, de cada uno de nosotros. Tenía acceso en el tiempo de Job, es el príncipe de la potestad del aire, y todavía sigue siendo el príncipe, porque todavía sigue entrando allá arriba para acosarnos. Gracias a que tenemos ahora, en la dispensación de la gracia, quien nos defienda, menos mal. Si no, pobres de nosotros. Pero ese tiene que bajar para que nosotros tengamos que subir. El que ahora impide tiene que subir para que este querubín cubridor, como ya hemos escuchado, baje, sea desterrado por segunda vez consecutiva, y esta vez para siempre jamás. Pero eso no quiere decir que ya él no pueda ir preparando o manejando, porque un discípulo cuesta mucho sacar, ¿o no? A menos que tenga demasiado talento. Yo les puedo asegurar que los mejores artistas, ¿no?, se dice siempre que hay discípulos que superaron a sus maestros, que cómo no, pero lleva mucho tiempo eso. Un pintor, para sacar un buen alumno, ¿cuánto tiempo le lleva? Un escritor, para sacar un buen alumno, ¿cuánto tiempo le lleva? Pues el anticristo ha de llevar tiempo, pero tiempo en el cual Satanás ya está trabajando. Ahí tenemos que apuntar, eso tenemos que detectar. ¿Quiénes son, qué integrantes del G20 son los que ya se están preparando, ¿no?, o proponiéndose? ¿Para qué? Para arreglar este mundo.
el caos en el cual va a quedar después de esta pandemia. ¿Quién va a solucionar eso? ¿El esfuerzo de los países? Sí, algunos países podría ser, ya sabemos cuáles son. Pero ¿y los demás? ¿Y nosotros? Ahí sí que vamos a quedar mal, ¿eh? Pero mal, mal, mal. Ahora, para que a este sujeto se lo adore, digo sujeto porque es obviamente un incrédulo, es un hijo de Satanás y entregado a Satanás, para que realmente sea una maravilla, va a tener que venir con varios ases en la manga, pero varios, ¿eh? Y uno de esos ases va a ser arreglar primero este mundo. Por eso, no sé si estuvieron leyendo ahí en Apocalipsis 6, del 1 al 8, aparecen los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Los cuales siempre fueron, hasta Stephen King escribió un libro sobre ellos, ¿no? Ya sabemos quién es este escritor, pero se usó para novelas, para películas, para cualquier cosa. Como que ayuda el tema, ¿no? Hasta han salido películas diciendo el quinto jinete del Apocalipsis, como uno más agregado ahí, más especial. Bueno, hay de todo. Pero estos 4 jinetes del Apocalipsis, es muy interesante ver al primero que viene montado en un caballo blanco. Si alguno me quiere buscar para leer el versículo 2, especialmente téngalo, ahí nomás que ya le digo, Apocalipsis 6, 2, nada más, es lo único que vamos a leer. Resulta ser que el primero viene montado en un caballo blanco, el segundo en uno negro, el tercero en uno, el segundo en un bermejo, el segundo en uno negro y el tercero en un amarillo, el cuarto en un amarillo. Blanco, bermejo, negro y amarillo. Vamos a leerlo mejor, porque si tenemos el machete medio lejos, tenemos que hacer así para ubicarlo. O escribirlo con unas letras así, no hay otra forma. Bueno, así que entonces, supuestamente y obviamente que los últimos 3 caballos no vienen con un jinete real arriba, porque son el resultado del primer jinete. Porque si con el primer jinete luego viene el bermejo y viene la guerra, va a estar a cargo no de un solo general, de varios generales, e inclusive, obviamente, podría estar comandando el presidente de los judíos, por ejemplo, porque va a estar apoyando tanto. Así que no sabemos, son representativos, pero sí sabemos que ese caballo bermejo que trae la guerra, luego de la guerra, ¿qué viene? Hambre, enfermedad. ¿Esta fue una guerra o no fue una guerra? Todavía no la pasamos, todavía no terminó la guerra esta, ¿eh? ¿Qué va a venir después? Este es un caballo negro, lo que estamos atravesando, por supuesto que sí. Y después va a venir hambre y enfermedad. Necesariamente sucede eso. Y finalmente el amarillo, ¿no? Que termina directamente ese versículo diciendo lo siguiente: después de esto se abren las bocas del infierno y se van todos al infierno. Pero, versículo 2, ¿qué dice Apocalipsis 6:2? Quien no tenga que lo lea, se desmute y lo lea. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien. En Apocalipsis, para poder interpretar bien, hay que saber qué parte es literal, qué parte es simbólica, en dónde hay símbolos
y en donde no hay símbolo. ¿Qué símbolo le falta a este capítulo, a este versículo, capítulo 6, versículo 2? Hay un símbolo ausente ahí. ¿Cuál es? A ver quién lo detecta. Por eso es que no hay guerra acá, ¿eh? Todavía. ¿A ustedes vieron alguna vez un arco sin flecha? ¿Lo vieron? que un cazador, que un guerrero se olvide la flecha y lleve su aljaba de arco, imposible. Así que acá no se va a derramar ninguna flecha, es todo político, por un lado. Luego sí hay guerra, ¿eh? Y además de eso, no va a haber derramamiento de sangre. ¿Qué derramamiento de sangre va a haber si él va a solucionar todos los problemas que estamos viviendo y que sabemos que van a aumentar? Desde el punto de vista ecológico, natural, más político, más económico, más social, más, todos los otros más que haya. Lo van a adorar. Por eso es que existe la esperanza que nuestros familiares se conviertan en la gran tribulación. Sí, cómo no. Lo dice el Apocalipsis. Pero va a costar mucho, porque va a haber que convencerlo. ¿El Espíritu Santo va a estar allá arriba? Sí. ¿Con nosotros? Sí. Pero también va a estar acá haciendo su trabajo. Pero ya no como ahora. ¿Cuál es su trabajo? Redarguir de pecado, dice San Juan. Entonces, mostrarles el pecado va a ser una de sus tareas. Pero si están embelesados con alguien que le solucionó todos los problemas y le aumentó todos los sueldos, etcétera, entonces esta guerra, y además apoyado por Israel, esta guerra no es una guerra, es una conquista, es una corona, y la corona que figura acá no era la de la guerra, eso está también en el original, era aquella que le ponían a los que corrían, a los que ganaban un deporte por algún sentido. Bueno, en algún sentido la peleaban, ¿no? Pero no es que peleaban con nadie en particular, peleaban con ellos mismos, se preparaban para poder ganar y para poder ser los mejores y para poder obtener esa corona. Ahora, ¿cómo es que viene entonces después? Esto es muy al principio, ¿no? De la gran tribulación. Pero ¿cómo es que se desata la guerra? Allá en, no sé si leyeron Daniel capítulo 7, vamos a citar nada más, versículos 19 a 21, porque siempre digo, el reloj mío tiene doble cuerda, o ¿saben quién me lo hizo este? Me lo había fabricado Einstein, porque como él creía en la velocidad de la luz para poder viajar, seguramente me lo hizo él. Bueno, es un chiste, ¿no? Malo, pero es un chiste. Muy malo. Entonces, muy malo, dice Isabel. Pero es importante esto. Dice en Daniel que esa bestia espantosa, ¿no? Que es el Imperio Romano o el resurgir del Imperio Romano, ya tenía 10 cuernos. Pero le nace uno más, uno chiquito que va creciendo, va creciendo. Ese es el anticristo. Va creciendo, se va desarrollando y tiene que estar muy bien preparado en edad, en política, en poderes, en todo lo que usted quiera para poder ser un emperador mundial. Nadie va a querer dejarlo que sea un emperador mundial a menos que las cosas estén demasiado bien. Pero no obstante va a haber guerra porque dice ahí en Daniel capítulo 7, que es una profecía muy importante, que él a 3 cuernos, y estamos hablando de esas 10 famosas potencias ultrapoderosas,
entre ellas el pueblo de Israel, a 3 de esas naciones las va a tener que voltear, porque se le van a oponer. Ahora, Israel no es, porque Israel va a estar aliada con él hasta la mitad de la semana de Daniel, o sea, por 3 años y medio. Ahí empieza la verdadera gran tribulación. ¿Para quién? Para Israel. Para la humanidad empieza desde que se empiezan a desatar los sellos, desde el día 1 de esos 7 años. Pero notemos, ¿quiénes más se le pueden oponer? Y no es muy difícil darse cuenta cuál es la única religión piramidal actualmente que va a querer seguir siéndola, con un emperador que lo dirige todo. ¿Quién es? Bueno, esa pierde, porque todos los demás llamados cristianos, evangélicos, como les quiera llamar, para eso inventó en el siglo XX Satanás tantas, pero tantas sectas, para que haya una confusión. Esta es la iglesia de la Odisea. Juan habló el domingo pasado de la iglesia de Éfeso, una iglesia fiel, que lo único que se había descuidado era en el primer amor. Habían dejado de orar, alguna cosa sencilla a la cual pudieron volver muy prontamente, porque el apóstol Juan, sus últimos años los terminó, los últimos 5 años los terminó ahí, y ahí murió. Pero luego de eso ya viene Esmirna, la iglesia de la persecución, de las muertes, de los mártires. Pero ahora pensemos un poquito, estamos en la última iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia cristiana evangélica incrédula, porque el Señor Jesucristo está golpeando el corazón del lado de afuera y le dice que se arrepienta, y no se va a querer arrepentir porque se cree que tiene de todo. Bueno, eso va a ser una molestia, porque ¿qué religión piramidal? Se entiende lo que quiere decir cuando es piramidal, ¿no? Hay una sola persona que maneja y gobierna todo, y que obviamente no van a querer que lo saquen de ese puesto, a él y todos los grandes cardenales que lo dominan. Ese es uno de esos 3 cuernos. Y las otras 2, y van a saber, habría que ir estudiándolas mejor. Eso sí es señal también. La persona del anticristo es señal. Y estas otras 2 posibles naciones poderosas es señal. Así que no es que estamos queriendo cambiar la mirada, sacarla de San Mateo 24, sacarla de San Lucas, sacando de las otras señales que da el apóstol Pablo, de ninguna manera, solamente actualizando o agregándole una más. Alcemos nuestra visión y tengamos también conciencia de esto. No es que lo otro sea pasado y esto es futuro, lo otro sigue siendo presente, pero esto también está presente. Y entonces en nosotros cabe la responsabilidad. Pensemos, yo pensaba cuando lo vi a Ezequiel, digo, salió mucho más rápido que el apóstol Pedro de la cárcel, ¿no? ¿Y cómo salió el apóstol Pedro de la cárcel? Por las oraciones, ¿sí o no? De todos los hermanos, ¿sí o no? Bueno, ¿cómo van a ser nuestros familiares y amigos, ¿no? Para salir de la cárcel de esos 7 años, la cárcel del anticristo, que no va a tener garrote precisamente. Tenemos que sacarlo antes y sola y exclusivamente a través de la oración. La oración es la que puede. Ahí está el poder de la iglesia en la actualidad. Olvidémonos de los milagros antiguos, eso ya pasó. Olvidémonos de la transición que hizo Santiago o Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, hijo de María y de José, cuando ordena que había que orar, ¿no? Pero había que poner aceite. Eso fue una transición nada más.
Luego el poder está todo en donde, en la oración de la iglesia, de cada uno de nosotros, porque ahí está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice, Romanos 8, nos va a ayudar a orar. Y sí nos va a ayudar a orar, y mucho, para que se conviertan de una vez aquellos que se tienen que convertir y que bien conocemos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca y no va a aparecer tampoco hasta que el último de los redimidos se convierta. Que el Señor nos ayude a profundizar un poco más. Todo esto era obvio que no era para una sola reunión. Podemos discutirlo en la semana como pasó lo de los dones, pero por lo menos es pan caliente, ¿no? Está todo planteado rápidamente y las ideas nos quedan o más claras o más oscuras, pero con deseos de poder conversarla, discutirla, enfrentarla y aportar algo, por supuesto, como siempre lo hacen algunos de ustedes, no todos, pero algunos. Bueno, que todos esos algunos sigan actuando de esa forma y de esa manera. Que el Señor los bendiga.